Pasados hermanos, tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Es un placer, hermanos, estar nuevamente un sábado más para predicar la palabra de Dios y alabar grandemente a nuestro Creador. Mientras que algunos hermanos están conectando para así ahorita juntos empezar, hermanos, la palabra de nuestro Señor, y vamos a cantar algunas alabanzas para así alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Voy a cantar un himno, hermanos. Bueno, voy a invitar a ustedes a que me ayuden a cantar un himno ahí donde usted está. Este canto, hermanos, se titula Dulce Consuelo. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo.
Paso a vos, hermanos, nuevamente ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar, hermanos, en la presencia de Dios, en esta nueva normalidad. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con otro canto, hermanos, muy hermoso. Y son cantos, hermanos, que traen paz a nuestro corazón, paz a nuestra alma, hermanos, porque Dios está con cada uno de nosotros. Este himno, hermanos, se titula Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesas sus delitos, mi contrito corazón. Oh, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Pues nos rendimos hoy ante nuestro Dios, dándole la honra y la gloria que Él se merece, mis hermanos. Él es digno de recibir toda la adoración y todo el honor, hermanos, porque Él es nuestro Dios. Él es el Señor, Él es todopoderoso. Él nos ha alcanzado con su gracia. Él ha tenido cuidado de nosotros a estas alturas, hermanos, de la pandemia.
el Señor, hermanos, nos ha protegido. Y gracias a Dios le damos. Vamos a entonar otro canto, hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios y así orar por la palabra. Este canto que algunas veces lo cantamos en la iglesia, vamos a ver si se acuerdan de él. No hay otro como Jesús, hermanos. Él es nuestro fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estadio junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No queremos volver atrás, queremos estar, hermanos, cerca de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para entrar a la palabra de Dios en esta hora, dándole gracias a Dios porque nos permite, hermanos, nos permite escuchar su voz a través de este medio. Oremos al Señor, hermanos. Padre eterno que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, que tú te la mereces. Tú eres digno, Señor, de recibir todo el honor y todo el reconocimiento, Señor, y toda la alabanza, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y tú, Señor, cumples tus promesas. Tú eres un Dios fiel, aún en medio de la prueba, aún en medio de las crisis, Señor, que a veces pasamos, tú, Señor, estás con nosotros. Y te damos la honra y la gloria, Padre. Instrúyenos, Padre, a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Y que seas tú, Señor,
el que nos alimentes a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, mis hermanos, pónganse cómodos ahí donde usted está, en su hogar, tome su lugar y vamos a escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Señor. El tema, hermanos, no lo alcanzamos a publicar, pero el tema se titula Cuando Dios está distante. Cuando Dios está distante. Cuando creemos nosotros que Dios está lejos de nosotros. Hay un texto, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 17. Dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El profeta Isaías está hablando, hermanos, a través de estos escritos textuales del mismo, que hay que esperar en Dios, hay que esperar en el Señor. Dice la casa de Jacob, pero también puede decir, hay que esperar en Dios, aunque Dios ha escondido su rostro. En nuestra vida hay que esperar en Él, hay que confiar en Él. Fíjese, Dios es real sin importar cómo te sientas cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. Es fácil adorar a Dios, hermanos, cuando las cosas están bien a nuestro alrededor. Cuando las cosas están perfectas, tengo un buen trabajo, tengo mi familia, tengo donde vivir, no me hace falta nada. Y todo, hermanos, hasta ahí tenemos gratitud a Dios y lo adoramos. Y le cantamos. Y nos regocijamos con Él. Pero cuando todo está bien, experimentamos una paz en nuestro corazón, estamos alegres, estamos contentos. Cuando Dios nos ha provisto de alimento, cuando tenemos amigos, cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos salud. Hay alegría en nuestro corazón. Pero a veces, hermanos, las circunstancias no siempre son agradables. No siempre son favorables. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? Cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando tenemos un problema y no hayamos cómo resolverlo y ya le pedí a Dios, cuando Dios está a kilómetros de nosotros. Y es, hermanos, el grado de la adoración más profunda, hermanos, el grado de la adoración más profunda es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Hay momentos, hermanos, en que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. ¿Nunca se ha sentido así? Yo creo que sí. Nos sentimos que Dios no está con nosotros. Y hasta pensamos, ¿qué he hecho delante de Dios? Y a lo mejor pensamos, porque hay gente que piensa que dice, es que el hermano ha pecado y Dios se ha apartado de él. Es cierto, Dios no aprueba, hermanos. Sabemos todos que Dios no aprueba el pecado. Pero con eso, hermanos, no quiere decir que Dios
nos vaya a castigar. Porque a veces pensamos que nos está pasando algo y es porque Dios nos está castigando. No es así. Las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos, Dios las permite con un propósito. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Con qué propósito Dios permite la prueba, el sufrimiento, el dolor? Las cosas, hermanos, que a veces nos dañan en nuestra vida, dañan nuestro corazón, y no solamente eso, hermanos, sino que a veces tenemos un vacío en nuestro interior. Cuando algo anda mal en mi vida, cuando un hermano está pasando una prueba económicamente, algunas veces, hermanos, ha habido hermanos que sus propias esposas les han fallado, les han sido infieles, y aún así el hermano se siente que no puede con esa prueba, o viceversa, ¿verdad? Porque así es, hermanos, así pasa muchas de las veces. O cuando tenemos una pérdida de un familiar, cuando estamos pasando una situación difícil de cualquier índole. Hay momentos, hermanos, en que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Sentimos que Dios nos ha olvidado. Como que Dios, hermanos, quiere estar a millones de kilómetros de nosotros. Pero, ¿sabe qué, hermanos? No es así. Para madurar, hermanos, en nuestra amistad con Dios, es importante saber que Dios, hermanos, nos pondrá a prueba. Es importante saber eso. Es importante, hermanos, saber todo esto, porque la prueba, hermanos, trae resistencia. Y Dios, hermanos, ¿a quién no puso a prueba? ¿A qué hombre de Dios no puso a prueba? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿A qué hombre o mujer no puso a prueba? Y Dios, hermanos, nos puede poner a prueba con periodos de aparente separación. Al parecer, Dios está tan lejos de nosotros, pero no es así, hermanos. Dios está tan cerca de nosotros. Dice, aparte de Jesús, Jesús tuvo mucha comunión con su Padre. Estando aquí en la tierra, Jesús tuvo gran comunión con Él. Aparte de Él, hubo otro varón, hermanos, que dice en el Antiguo Testamento, que fue el rey David. Probablemente fue el hombre, a lo mejor, sí, en mi punto muy particular, sí, fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor tuvo el placer de llamarlo, sí, lo que dice en 1 Samuel 13, capítulo 14, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre sencillo, un hombre íntegro, un hombre entregado, un hombre apasionado, un hombre que se entregaba por completo a Dios. Sin embargo, David, hermanos, con frecuencia se quejaba, ¿sí?, de la ausencia de Dios. Y lo vemos en algunos textos, por ejemplo en el Salmo versículo 10, cuando dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Por supuesto, hermanos, Dios en realidad, sí, no le había dejado al rey David. Como tampoco, hermanos, a nosotros el Señor nos ha dejado. El Señor está atento a nosotros, está cerca de nosotros, y Dios no siempre se aleja, hermanos. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que nos queremos escuchar la voz somos nosotros. Los que cuando estamos mal y no nos sentamos y no nos ponemos a cuentas con Dios, somos nosotros. No es Dios, porque Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano. Siempre ha querido estar cerca de él. Voy a tocar 4 puntos. ¿Sí? Cuando Dios está distante, ¿qué podemos hacer nosotros? O cuando sentimos, hermanos, que tenemos problemas y que necesitamos de Dios,
¿qué podemos hacer nosotros? Punto número 1, hermanos. Cuando sentimos que Dios está distante o cuando tenemos problemas, vamos a contarle a Dios cómo te sientes exactamente. A Dios le gusta, hermanos, y le encanta que el hombre se acerque a Dios y le diga: Señor, yo me siento así y yo estoy así. Necesito de ti. A Dios le gusta, hermanos, que el hombre se acerque a Dios y le diga las cosas como deben de ser. A lo que debemos de derramar nuestro corazón ante Dios, descargar todas las emociones, descargar todos los sentimientos a Dios. Por eso es importante decirle a Dios lo que nosotros sentimos en ese momento. Señor, yo no sé por qué tú, ¿sí? Quisiste, Señor, que yo pasara por esto. Eso a Dios le encanta. Y eso a Dios le gusta. Y eso es lo que quiere escuchar de nosotros, descargar todo lo que hay en nuestro corazón. Porque Él es nuestro amigo. Porque Él es nuestro compañero. Job, hermanos, en una ocasión lo hizo. Cuando Job, hermanos, pasó por una calamidad difícil, dice la palabra de Dios en Job capítulo 9, versículo 11, dice la palabra de Dios: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y también lo declaró en el versículo 29, capítulo 29, versículo 4. Dice: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Dios puede encargarse, hermanos, de las dudas, del enojo, del temor, del dolor, la confusión y las preguntas que nosotros tengamos hoy en día. Dios se encarga de todo eso, hermanos. Hay una pregunta. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una falta de fe? Fíjense, hermanos, es difícil confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David, hermanos, lo dijo en el Salmo 116, versículo 10. Dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Puede parecer una contradicción, hermanos. O sea, confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David, hermanos, en realidad revela una profunda fe al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque en punto número 1, hermanos, creía en Dios. El rey David creía en Dios. Punto número 2, creía que Dios escuchaba su oración. Y punto número 3, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Por eso este primer punto, hermanos, es muy importante. Cuéntele a Dios cómo se siente exactamente cuando está pasando alguna situación difícil, alguna prueba. Y es donde Dios, hermanos, le gusta que abremos nuestro corazón a Él y le digamos lo que nosotros sentimos, lo que hay en nuestra vida y lo que estamos padeciendo. Punto número 2, hermanos. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Concéntrate en quién es Dios. Dios no es cualquier Dios, hermanos. Dios no es como un santo patrón de un pueblo. Dios no es el Dios del fuego, el Dios
el Dios del agua, el Dios del trueno. Dios, hermanos, no es cualquier Dios. Es un Dios eterno. Es un Dios poderoso. Es un Dios que hizo todo el universo. Es un Dios que tiene un poder, hermanos, inagotable. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que nosotros debemos confiar. Oye, pero es que no sé, es que no veo a Dios, no sé quién es Dios. Bueno, te lo voy a mostrar porque la palabra de Dios aquí lo dice. Debemos de concentrarnos en quién es Dios. A pesar de las circunstancias, hermanos, y de los sentimientos, dependemos, hermanos, del carácter inmutable de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que podemos hacer estando en crisis es que tenemos que recordar las verdades eternas de Dios. Usted tiene que recordar las verdades que Dios dice en su palabra. Y una de las verdades, y son muchas, que Él es bueno, Él me ama, Él está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí y tiene un plan para mi vida. Esas son las verdades de Dios. Hubo un escritor, se llamó Raymond Edman, dijo: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Y voy a poner como ejemplo, hermanos, a Job. Cuando la vida de Job se hizo pedazos, Dios mantuvo silencio. Job, hermanos, todavía encontró motivos para agradar a Dios. Déjeme decirle eso. Estando Job en plena calamidad, quitarle a sus hijos de un trancazo, destruir su ganado, dejarlo en la ruina, como todos conocemos esta historia, dejarlo desnudo, dejarlo completamente desnudo por la enfermedad que le dio en su cuerpo. Él se sintió, hermanos, destrozado por completo. Y todavía su esposa le decía: maldice tu Dios y muérete. Ya terminan tus días. Ya se acabó tu vida. Pero en cambio, hermanos, Job dijo: no, yo voy a bendecir a Dios. Y él se concentró en Dios. Se concentró en Dios, en su naturaleza, que es un Dios inmutable, que es un Dios todopoderoso. Hay unos textos que nada más los voy a decir, hermanos, no los vamos a leer porque son como 6 textos, pero saqué lo más importante de cada texto, ¿sí? Todavía encontramos, hermanos, para alabar a Dios Job en medio de su calamidad. Él dijo, en Job 10:12 dice: Él es bueno y Él es amoroso. En Job 42:2, Él dijo: Él es todopoderoso. En Job 23:10, Él conoce los detalles de mi vida. En Job 34:3, hermanos, Él dijo que Dios tiene el control de todo. En Job 23:14, Job declaró y dijo: Él tiene un plan para mi vida, porque Dios es inmutable. Y en Job 19:25, Él dijo: el Señor me salvará. Encontró grandes motivos, hermanos, en medio de la calamidad, en medio de la crisis que estaba pasando. Él encontró grandes motivos para agradar a Dios. ¿Qué hay en tu vida hoy en día? ¿Has encontrado los motivos para agradar a Dios en medio de la aflicción que tú estás pasando?
en lo que podemos estar pasando hoy en día, ¿hemos encontrado los motivos? ¿O no hay motivos en nuestra existencia, hermanos, para agradar a Dios? Mire, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Una ocasión iban a operar a mi suegra y mi esposa estaba muy afligida. Y yo recuerdo que ella me dijo, es que no sé qué hacer, es que mi mamá está muy enferma, trae mucha hemorragia, ya la van a trasladar al hospital para que la operen, no sé qué hacer. Y yo le dije, mira, hay que esperar en Dios. Pero es que, mira, háblale a todos los hermanos de la iglesia, háblale a todos tus conocidos para que oren por ella. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y fue una de las maneras, hermanos, donde mi esposa se pudo calmar y tranquilizar. La veía desesperada. ¿Por qué, hermanos? Porque así somos como seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es diferente porque Dios es inmutable. Dios es eterno y es donde nosotros debemos de concentrarnos hoy en día. Agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Punto número 3, mis hermanos. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Cuando estamos pasando momentos de crisis, momentos de calamidad, momentos donde no vemos la puerta, debemos de recordar, hermanos, en las promesas de Dios. A ver, Dios me ha prometido esto. Dice su palabra que Dios, cuando yo esté pasando por ciertas dificultades, y vamos a verlo, durante las épocas de esta sequía espiritual, hermanos, que nosotros podemos pasar, debemos de depender pacientemente, hermanos, de las promesas de Dios, no de nuestras emociones. Debemos reconocer que Él nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez espiritual. Déjeme decirle, hermanos, que una amistad en emociones es sin duda algo superficial. ¿Qué quiere Dios cuando hay una prueba en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere que nosotros, hermanos, crezcamos espiritualmente, que veamos las cosas conforme, sí, de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios. Solamente Dios sabe por qué suceden las cosas. ¿Por qué me pasa esto? Solamente Dios sabe y Dios tiene un propósito en medio de eso. Me dijo una vez un compañero, dice, es que yo no sé por qué tengo tantos problemas con mi esposa. Yo no entiendo por qué hemos llegado a este grado. Y luego ya después que hubo una reconciliación con ella, le digo, ahora sí comprendes por qué Dios permite aún los problemas, porque a través de tu matrimonio tú vas a ayudar a otros a que cuando tú estuviste en tinieblas, a que otros puedan ver la luz, porque tú ya pasaste por ese proceso. Eso es lo que quiere Dios, que uno crezca espiritualmente y veamos las cosas, hermanos, conforme a lo que Dios quiere. Fíjense lo que dice aquí. En el libro de Job, capítulo 23, hermanos. ¿Por qué hablo de Job? Porque Job fue un varón, como todos sabemos, ahorita lo dije, un varón que pasó ciertos problemas muy difíciles de la vida y que muchos ya sabemos qué tipo de problemas, y Dios, hermanos, nos deja este libro para sacar de él provecho. Dice Job 23, versículo 15, dice, de los mandamientos de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. O sea, la gracia de Dios, hermanos, todavía tiene muchas fuerzas. La gracia de Dios es para todos. ¿Sí? Es todavía, perdón, hermanos, esto de la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros, ¿sí?
Y aunque muchas veces nos sentimos en problemas, en dificultades, la gracia de Dios está con nosotros, la misericordia de Dios, el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Debemos de confiar, hermanos, en Dios. Debemos de confiar en sus promesas. En Job capítulo 3, hermanos, versículo 15, dice la palabra de Dios: aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de adorar a Dios de una manera más profunda cuando mantenemos nuestra confianza en Él, a pesar de lo que nos sentimos, a pesar de lo que estamos pasando. El Señor, hermanos, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en sus promesas, que son fieles y que son verdaderas. Punto número 4, mis hermanos. Una vez que hablamos poquito de Job, porque no es mucho, poquito de Job, estamos viendo un patrón de Job, hermanos, donde está pasando una situación difícil, una situación complicada de la vida. Pero ¿qué otro hombre, hermanos, también pasó por situaciones difíciles? Voy a poner como ejemplo, hermanos, aquel que se entregó por nosotros en la cruz. No solamente nosotros pasamos momentos difíciles, no solamente nosotros, sino hubo alguien que también pasó algo muy difícil y que en su momento dijo: si es posible, Señor, si es posible, no quiero morir por ellos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese fue, hermanos, Cristo Jesús. Punto número 4, hermanos: recordar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Todos conocemos ese texto que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Había alguna necesidad? Sí había alguna necesidad, porque Dios siempre se preocupa por el ser humano y la necesidad era salvarlo. ¿Y de qué manera iba a salvarlo? Por último, hermanos, es el sacrificio de Cristo Jesús. Ya había dado profetas, ya había dado jueces, ya había dado reyes. El pueblo, la gente seguía igual. Dios ya estaba harto, hermanos, de sacrificios, ¿sí?, de animales. Entonces Él dijo: voy a entregar y voy a dar en sacrificio a mi Hijo Jesucristo, para así salvar a toda la humanidad. Dios, hermanos, dio a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito, y lo entregó en la cruz. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hermanos, murió por ti y murió por mí. Y este es el motivo, hermanos, más importante de nuestra adoración. Este es el motivo más importante por lo que nosotros debemos de luchar. Que Jesús vino y padeció por nosotros, para que nosotros veamos que no solamente, hermanos, nosotros estamos padeciendo, sino que Él también padeció y se hizo carne, hermanos, para así habitar entre nosotros. Por desgracia, algunas veces olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Jesús sufrió en nuestro lugar. Olvidamos. A veces nos acordamos cada cena. Nos acordamos cada cena o cada Santa Cena, nos acordamos del sacrificio de Jesús. Todo el año se nos olvida algunas de las veces, porque hay personas que nomás van a la cena del Señor y se regresan a su casa y ya no los volvemos a ver en todo el año, hasta el próximo año en la cena del Señor. Se les olvida el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros.
Si recordamos, hermanos, el Hijo de Dios lo desnudaron, lo golpearon, lo dejaron irreconocible, lo azotaron, lo insultaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le escupieron con desprecio, hombres crueles lo ridiculizaron, lo maltrataron. Y ¿sabe qué, hermanos? Por lo que voy a decir, con todo respeto, lo trataron peor, hermanos, que un animal. Todo eso, hermanos, sufrió Jesús por nosotros en aquel tiempo, hermanos, por su iglesia. Y después, hermanos, de dejarlo casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una cruz pesada. Y no solamente eso, sino que lo clavaron en la cruz, lo dejaron morir lentamente, crucificado en aquel madero. El Señor, hermanos, cargaba todo el pecado de todo el mundo, la culpa de toda la humanidad y de cada uno de nosotros sobre su persona. ¿Y sabe qué, hermanos? Estando Jesús en la cruz, Dios le dio la espalda y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El silencio de Dios. Jesucristo se sintió solo en la cruz, partido por nosotros, molido por nosotros en la cruz del Calvario, y sintió el dolor, sintió la agonía, sintió la desesperanza en ese momento. Pero él sabía, hermanos, que venía esa misión, y sabía que no se iba a quedar en la cruz, y sabía que no se iba a quedar en el sepulcro, porque el sepulcro tampoco lo resistió, sino que al tercer día, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, fue levantado para ser glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él pudo haberse salvado, pero si él se hubiera salvado a sí mismo, entonces para nosotros, hermanos, no hubiera perdón y no hubiera salvación. Por eso él se entregó por nosotros en la cruz. Entonces, como último punto, hermanos, recordar lo que Dios hizo por nosotros, el enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para redimirnos. Y es una gran enseñanza, porque Jesús tuvo que pasar por esa prueba tan difícil, tan complicada, el cargar todo el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo, de cada uno de nosotros en la cruz, para salvarnos y para redimirnos. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, pero nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos muchos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Bueno, estos 4 puntos, hermanos. Dios parece estar distante, pero Dios está tan cerca de nosotros. Como aplicación, mis hermanos, Dios es real y no importa cómo estemos pasando hoy en día nosotros o cómo nos sintamos. Dios sigue siendo Dios y Dios es real. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Sí? Nunca, jamás estarás solo. Dios está con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere es que sintamos su presencia. Pero también, hermanos, quiere que nosotros confiemos en Él, aunque muchas veces no lo sintamos, porque estamos pasando momentos difíciles. A Dios le agrada, hermanos, la fe más que los sentimientos. Recordemos, hermanos, que la fe es lo más importante del cristiano.
Que nosotros tengamos fe en el Señor. Que nosotros podamos vivir conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agradó mucho que Job tuviera esa fe. Que Moisés tuviera esa fe. Que Abraham, el padre de la fe, tuviera esa fe. Que Josué tuviera esa fe. Que los profetas tuvieran esa fe. Que los discípulos de Cristo Jesús tuvieran esa fe. Que la iglesia de hoy en día tuviera esa fe y tenga esa fe ferviente en Cristo Jesús. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Aunque a veces la fe puede disminuir, hermanos, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Que no se agote nuestra fe. Eso es lo que quiere el Señor hoy en día. No le interesa, no le importa nuestros sentimientos, le importa nuestra fe. Como me estoy yendo muy a los extremos, mis hermanos, pero es la realidad. Abraham vivió por la fe y nosotros vamos a vivir por la fe. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no nos entendemos o cuando no entendemos, lo que pasa? ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida? ¿Cómo mantener, hermanos, el vínculo en una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? ¿Cómo seguir, hermanos, cuando a veces se nos acaban las fuerzas? ¿Sabe qué, hermanos? Hagamos lo que Job hizo. ¿Y sabe qué hizo Job? Dice que se dejó caer al suelo en la actitud de adoración, en que él ya no podía más, en que pareciera que Dios estuviera lejos de nosotros y que Dios estuviera lejos de él. Pero él, en señal de adoración, se dejó caer al suelo, bendiciendo a Dios, y con estas palabras que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Y las últimas palabras de Job que dijo: bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que tú a lo mejor estás lejos, pero yo te rindo adoración a pesar de lo que yo esté pasando hoy en día. Yo confío en ti y yo quiero estar cerca de ti. No me quiero apartar de ti, porque si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy debajo de la tierra, ahí estás tú. Hermanos, el Señor está cerca de nosotros. El Señor tiene control de nuestras vidas. A veces nuestros ojos están llenos de lágrimas, pero a su tiempo el Señor las va a secar con lluvias de bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y que el Señor los guarde a cada uno de ustedes. Sé que no puedo estrecharlos, pero sí sentimos, hermanos, la presencia de Dios, y a través de este medio sentimos la comunión con Dios y la comunión con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Voy a leer algunos comentarios que a lo mejor pusieron mis hermanos, para no pasarlos por alto. Su hermano Daniel, su hermano Pastor, paz a vos, hermanos, a vos paz. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor, bendiciones. Su hermana Tere, paz a vos, hermosa familia. Gracias, hermana. Yo sé que todos los que estamos aquí conectados somos familia y pueblo de Dios.
Nuestro hermano Vidal nos está viendo. Dios bendiga a nuestro hermano Vidal, nuestra hermana Vivi Castillo. Dios la bendiga a nuestra hermana, a nuestro hermano Clemente. Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestra hermana Aurora Hinojosa. Dios la bendiga a nuestra hermana y un saludo de paz. Su hermana Elda lo está viendo. Dios bendiga a nuestra hermana Elda. Su hermana Aurora dice saludos de paz a la iglesia Príncipe de Paz, Pueblo Nuevo. Igualmente usted, hermana, paz a vos. Su hermana Verónica Martínez, paz a vos, paz, hermana. Ellos también lo están viendo. Su hermano Fabián, su hermana Mine dice saludos de paz a todos mis hermanos. A vos paz, hermana, que el Señor la bendiga. Bendiciones, feliz día del Señor, dice nuestro hermano Clemente. Amén, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Misael, dice nuestro hermano Hinojosa, nuestra hermana Aurora Hinojosa. Igualmente usted, hermana, que el Señor la bendiga. Esperemos verla pronto. Primero nuestro Dios. Paz a vos, Dios les bendiga. Dice nuestra hermana Domi, hermano Daniel. Amén. Que el Señor lo bendiga. Rosales Olman. Paz, mis amados, saludos a la distancia. Un abrazo. Igualmente, mi hermano, que el Señor lo bendiga. A nuestro hermano Juan de la Rosa. Dios lo bendiga a nuestro hermano Juan de la Rosa. Que el Señor lo guarde. Y un abrazo muy fuerte a él y a su familia, a su esposa. A Yari Díaz Herrera de Herrera. Paz a vos a todos mis hermanos. A vos paz, mi hermana. Mila también nos está viendo. Nuestra hermana Elisa García, esposa de nuestro hermano Gersaín. Dios la bendiga a nuestra hermana Angélica Hernández. Nuestra hermana Angélica, Dios la bendiga. Nuestra hermana Nancy. Dice nuestro hermano Olman: por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión. Tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Es preciso pasar por pruebas que por muchas ocasiones vamos a sentir como si Dios no responde a nuestras plegarias, pero esta es la prueba, la confianza que una vez depositamos. Así como Job, aun siendo justo delante de Dios, fue aprobado, cuanto más nosotros. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por su comentario que enriquece, mi hermano, esta palabra de nuestro Señor. Nuestra hermana Nancy dice: mi hijo estaba bien enfermo y me dejé caer al piso con él y le pedí en oración, así le pediré por mí. Amén, hermanos. Ella habla de su hijo Fabián cuando estuvo muy enfermo en una ocasión cuando era niño, y ahí nuestra hermana dice que derramó su corazón, derramó su vida delante de Dios, y Dios, hermanos, escuchó su oración, su petición en ese momento. Es lo que ella cuenta algunas de las veces. Ella sintió que Fabián dejó de respirar, y fue cuando ella oró a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada, que abramos nuestro corazón y le digamos a Dios lo que sentimos, y Dios, hermanos, escucha nuestra plegaria. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor Garza. Bueno, mis hermanos, Dios bendiga a todos ustedes y que el Señor los guarde. Vamos a orar. Si usted tiene alguna petición, también lo puede poner en este medio. Recordamos que la página de la iglesia, hermanos, está abierta para poner cualquier petición, y así, hermanos, orar por cada una de ellas. Sigamos orando, mis hermanos, por todos los hermanos que están pasando por enfermedad. Y también, hermanos, oremos para que Dios, hermanos, próximamente, primeramente Dios, ya estemos de regreso a la nueva normalidad. Primeramente Dios, para estar en el templo, hermanos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Oremos a Dios y así nos despedimos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, levantamos, Padre,
nuestro corazón y levantamos, Señor, nuestra voz y te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te has mostrado de muchas maneras en nuestra vida. A veces hemos pasado situaciones difíciles, situaciones que a veces no comprendemos, pero, Señor, sentimos que a veces tú estás lejos de nosotros, que a veces sentimos que tu presencia nos ha abandonado. Pero sabemos, Padre, que tu presencia está con aquellos que te buscan, con aquellos que levantan, Señor, su voz, su corazón, y que se desnudan ante ti en señal de adoración, se inclinan ante ti en señal de que tú eres el único Dios todopoderoso. Padre, te damos muchas gracias, porque a pesar, Señor, de la distancia, aún mis hermanos tienen el anhelo y el deseo de recibir tu palabra. No es por boca mía, Señor, en sí. Es en boca, Señor, de tu palabra, en el cual, a través de tu Espíritu Santo, tú nos has hablado. Tú nos has dicho hoy que tú, Señor, eres fiel y que tú eres bueno y que tú eres misericordioso y que todo lo que nosotros podamos estar pasando, Señor, es porque nos estás preparando, porque lo que viene, Señor, es mucho mejor, porque no esperamos, Señor, tener, Señor, todo en este mundo. Anhelamos tu presencia y anhelamos, Señor, tu venida en esta tierra, para que cuando tú regreses, ya no vas a estar, Señor, lejos de nosotros, sino que ya vas a estar cerca de nosotros. Y lo digo esto así, porque sentimos, Señor, que tú a veces nos abandonas, pero en aquel día, Señor, nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios por toda la eternidad. Anhelamos ese día, Señor, de verte físicamente, cara a cara, y estar siempre en tu presencia. Es a lo que me refiero, Señor. De queremos estar junto a ti en aquel día, en tu callado, en tu presencia, a tus pies. Señor, anhelamos ese día verte cara a cara, Señor, y estar por siempre y por la eternidad contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, y bendice a cada uno de mis hermanos, a todos, Señor, todos los que se conectaron, los que no se conectaron, Señor, que tú los bendigas y que tú los guardes. Te lo pedimos todo esto humildemente, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Esperemos, primeramente Dios, vernos el próximo viernes. Dios los bendiga.